Hermanos, les saludo en la paz del Señor, una vez más aquí compartiendo un nuevo estudio bíblico referente a la familia. Ante todo, pidiendo a nuestro Dios Todopoderoso que nos ilumine, nos guíe, nos dé sabiduría y nos lleve por el camino de la verdad. En esta oportunidad, hermanos, el estudio que vamos a hacer sea guiado por Dios. Eso es lo que pedimos ante todo, ¿no? Y para empezar, vamos a hacer una introducción al tema, ¿no? Sabiendo, hermanos, y conociendo cuál es la voluntad de Dios y cómo se origina la familia, cómo se origina la vida en común entre un hombre y una mujer. Para eso, hermano, el libro de Génesis claramente nos habla, ¿no? Respecto a que Dios ha creado al hombre primero. Al hombre creó a Adán, el primer hombre que ha sido creado por Dios. Luego Dios, viendo la necesidad de que Adán estaba solo, el hombre estaba solo, dijo, ¿no? Dios que va a crear a la compañera, a la mujer, a la idónea que dice, que nos menciona la Biblia. Entonces, del mismo Adán, de la costilla de Adán, creó Dios a la mujer que era Eva, ¿no? Desde ahí encontramos en la palabra de Dios en la Biblia un comienzo, ¿no? De una vida en común entre dos personas, entre varón y mujer. Y también puede ser los principios de la familia que Dios creó en ese entonces. Para esto, hermanos, vamos a irnos y empezar con este tema en el orden que Dios nos ha dado. Bueno, el orden que estableció Dios es primero el esposo. Anteriormente ya hemos mencionado que Dios creó primero al hombre. Después está la esposa. También en la palabra nos dice que es varón y hembra, o bien marido o mujer, cualquiera de los términos, pero yo le puse esposo y esposa. Y de esta unión se originan los hijos, ¿no, hermano? Entendiendo este orden de Dios, entonces nos vamos a saber, o sea, ¿qué es el matrimonio, no? En realidad es la unión de dos personas y establece la Biblia que tiene que ser entre un varón y una mujer, ¿no? Entonces, eso está establecido en la Biblia. Bueno, ¿y cómo se realiza el matrimonio, no? Alguien pregunta, pues, ¿cómo se realiza? Se realiza mediante un voto o pacto o promesa delante de Dios hasta la muerte. Entonces, hermanos, yo quiero poner énfasis en estas palabras que estoy mencionando sobre el voto. El voto. El voto, hermanos, es un juramento, ¿no? Es un juramento no ante cualquier persona, sino ante Dios, ante el Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, hermanos. No es cualquier voto, es un juramento solemne que se debe cumplir, hermano, ¿no? Y el pacto, hermano, el pacto tal vez lo entendemos como un acuerdo, un compromiso, ¿no? Que se hace, ¿no? En el ámbito, digamos, de gobierno, se hace un compromiso con otros estados, bilaterales, multilaterales, pero este acuerdo, este convenio se lo hace con Dios, o sea, delante de Dios. Por eso pues pusimos aquí delante de Dios este compromiso, ¿no? De llevar esa obediencia de acuerdo, ¿no? De acuerdo con Dios. O sea, Dios está viendo este pacto y este voto y esta promesa también, ¿no? Ese compromiso, ese compromiso delante de Dios, hermano. Entonces, hermanos, ¿por qué pongo énfasis en estas palabras? Porque hoy en día, hermanos, pareciera que nosotros el matrimonio lo vemos como un acuerdo, como un contrato, se podría decir, que tú puedes rescindirlo en cualquier momento o puedes invalidarlo o mediante el divorcio, todo eso, ¿no? Espiritualmente, hermanos, para Dios el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Y es hasta la muerte, hermano, como aquí lo menciono, es hasta la muerte, ¿no? Cualquiera de las dos, tanto el esposo o el esposo muera, entonces uno recién se libera, ¿no? Y tal vez tenga el derecho, ¿no? de tener otra relación matrimonial. Pero, hermanos, este pacto y esta promesa, tomarlo en cuenta muy bien, que lo hemos hecho delante de Dios. Y es algo solemne, algo reverente, que tiene reverencia, que tiene un cumplimiento obligatorio, ¿no? Porque imagínense si no lo cumplimos, hermano, estaremos
en paz con Dios? ¿Seremos hijos obedientes ante Dios? O sea, eso nos preguntaremos digamos, desechar, ¿no?, este pacto y este voto que uno hace mediante el matrimonio, en la unión de dos personas, ¿no? Entendiendo esto, hermano, vamos a pasar al libro de Génesis, en el cual, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 24, nos dice Dios, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. No, hasta ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué dice? Por tanto, dejará. ¿Qué dice? Dejará. ¿Cómo lo interpretan ustedes esta palabra de dejará? Que si digamos un hombre es mayor de edad, vive con su papá, tal vez está en la tutela, ¿no?, de vivienda con él, tiene la tutela de su madre. ¿Qué dice? Dejará. Por tanto, salirá de su casa e irá a hacer otra casa con su pareja. Yo entiendo así, hermanos, y así dice la palabra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se va a unir a su mujer, ¿no? Y serán una sola carne. Entonces, hermanos, aquí para complementar también en el libro de Marcos encontramos en el capítulo 10, versículo 8, nos dice en la parte sobresaliente, a los dos serán una sola carne, dice, ¿no ve? Una sola carne, o sea, una sola carne. Entonces, ya no son dos, sino uno. Aquí claramente nos recalca que ya no son dos, son uno solo. Y aquí en el libro de Efesios encontramos, hermano, en el capítulo 5, versículo 23, nos dice que el varón es cabeza del matrimonio. Y aquí está la cabeza del matrimonio. Esta persona se convierte aquí en la cabeza. Todo este ser viene aquí y se convierte en la cabeza. Y en el libro de Efesios, también en el mismo capítulo, en el capítulo 5 y versículo 24, nos indica que la mujer es el cuerpo del matrimonio. Entonces, toda esta persona se traslada a este lugar, a esto, que es la mujer, y la cabeza es el varón. Eso establece Dios. Entonces, no establece el hombre, establece Dios, que dice el varón será cabeza. Y aquí llamamos cabeza, hermano, la cabeza. Por ejemplo, tal vez darles un ejemplo simbólico, la cabeza. Por ejemplo, en una movilidad, ¿quién conduce la movilidad? Él dirige, ¿no ve? El conductor es el que dirige la movilidad. Entonces, y el cuerpo sería esta vez la movilidad, el conductor sería la cabeza. Entonces, él dirige, él va a saber por dónde llevarle, por dónde ir. A eso se refiere con cabeza, que él tiene que dar la dirección de la familia. Y la mujer tiene que ser el cuerpo, ella tiene que andar junto con la cabeza, su cuerpo. No puede esto separarse, hermanos. Esto no puede separarse, el cuerpo aquí y la cabeza aquí. No, tienen que estar juntos, hermanos. Y tal vez haciendo una ilustración en este punto, ¿qué tal si le quitamos la cabeza a la esposa? Le quitamos la cabeza y la esposa es cabeza y mujer, cabeza y cuerpo. ¿Qué pasa? Entonces, ella va a andar sin dirección. ¿Por qué? Porque su cuerpo puede moverse, va a moverse a este lado, pero no va a tener esa visión, no va a poder. O sea, Dios delegó al hombre para que la cabeza tenga dirección, para que dirija al matrimonio. Entonces, en ese aspecto creo que estamos claros. Y viceversa, hermanos, viceversa. Si digamos no hay cuerpo, este cuerpo no hay, ¿qué pasaría? ¿La cabeza solita podrá moverse? No, o sea, él en vano va a tener la dirección, mire, hermanos, en vano él va a tener la dirección, hermanos, va a tener la dirección, va a poder pensar, va a poder dirigir, pero sin el cuerpo, sin el movimiento de la mujer, que es el cuerpo, no va a tener dirección. Entonces, ambos se complementan, hermano. Dios lo quiso así, y Dios en su infinita sabiduría nos ha dicho que el matrimonio tiene que estar compuesto por eso, por el cuerpo y la cabeza. La cabeza es la dirección y el cuerpo es el que ayuda a la cabeza a direccionarse, ¿no, hermanos? Entonces, viendo esta situación, hermanos, Dios nos da funciones, ¿no? La función principal que debe desempeñar cada persona, cada elemento del matrimonio, porque los tres son elementos del matrimonio, y el principal elemento es el esposo, ¿no? Y le da una tarea primordial al esposo, como una tarea principal, es el de proveer, proteger y
ser líder espiritual y a la vez le da como gobernante de su matrimonio. A ver, ¿en qué nos referimos en proveer? Lo encontramos en el libro de Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, ahí nos indica que proveedor, tiene que ser, el esposo tiene que ser proveedor. ¿Proveedor de qué? Proveedor de proveer a su familia, que puede ser alimentación, educación, puede ser proveer salud, y eso, todo eso es económicamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir en otras palabras? Que el hombre es proveedor, que debe ser el que trabaja, el que sustenta, el que lleva el alimento a la casa, el que da eso. Entonces, más que todo se ve al tema económico en esta parte. Y en esta parte de protector nos habla de una protección, que el esposo, el esposo, ¿no? El varón, tiene que ser una persona en el cual, por decirles, ¿no? Un ejemplo, si hay un problema, por decirles en el colegio de los hijos, o bien en la esposa, o en tu vecindad, en el lugar donde vives, en tu zona, puedes tener un problema. ¿Quién es la primera persona llamada por Dios para resolverlo? Es el padre, es el esposo. ¿Por qué? Porque él tiene que dar la cara por el problema que ha habido. O sea, por eso se lo denomina protector, porque tiene que proteger, tiene que resolver los problemas que hay, controversiales, no policiales, judiciales, tanta índole que puede haber de este tipo de problemas. Entonces, por eso la palabra de Dios lo llama protector. Líder espiritual. Esta palabra de líder espiritual va más allá de tener un liderazgo dentro del hogar, dentro de la familia, ser, digamos, el que tiene autoridad. No, va más allá. ¿Por qué les digo, hermanos? Porque el líder espiritual es el que guía espiritualmente, es el profesor, se diría en otras palabras, que va a enseñar a toda su familia, empezando de su esposa, acabando en sus hijos, enseñar la palabra de Dios, ¿no? Y es una gran responsabilidad que Dios encomienda, ¿no?, al varón. ¿Por qué? Porque el líder espiritual va a dar testimonio de su familia ante Dios. Cuando Dios pregunte, ¿qué has hecho con tu familia? Cuando pregunte, ¿qué has hecho con tu esposa? ¿Por qué te has divorciado? ¿Qué son de tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? ¿De qué manera les has transmitido la palabra de Dios? Entonces, hay mucha responsabilidad, hermanos, en esa situación. Pasamos a las funciones que debe realizar la esposa, ¿no? Las funciones principales. Una de las funciones principales es que gobierna su hogar o su casa. Ella gobierna tanto cuando el esposo trabaja, la esposa gobierna su casa. ¿Cómo? Gobierna a sus hijos, gobierna su casa, su hogar. ¿Cómo tiene que andar su hogar? Depende, ¿no? Depende de la esposa. Entonces, y el segundo tal vez podría ser una función importante, que tiene que sujetarse a la decisión del esposo, ¿no? Sujetarse a su esposo, ¿no? Y también a la vez como el varón es líder del matrimonio, tanto la mujer también es líder emocional. ¿Por qué emocional? Porque ella, la emoción que siente, el amor, tal vez en otras palabras se diría, lo tiene que transmitir para sus hijos y para su hogar, para su casa, ¿no? Ya. Pasamos a los hijos. En los hijos es prácticamente obedecer a sus padres para que tus días sean alargados, ¿no? Claramente en Éxodo 20 nos habla, ¿no?, en los mandamientos, que hay que honrar padre y madre para que tus días se alarguen, ¿no?, en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿no? También en términos generales podríamos decir que los hijos es la unión del padre y la madre, ¿no? Esa es la función principal tanto de la esposa como de los hijos. Entonces pasamos a las funciones específicas en el matrimonio, ¿no? Tanto del esposo, como ya hemos dicho, la función principal es cabeza del matrimonio, ¿no? Y también nos da esta orden Dios, que es amar a nuestras esposas. Tanto en Efesios 5:25 nos habla de ello, ¿no? Vivir, pues esto quisiera resaltar esto, ¿no? Vivir con ellas con sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, no? En el libro de Pedro, en primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, nos habla, ¿no?, que vosotros maridos igualmente vivid sabiamente, ¿no? Nos da dos elementos principales, ¿no?, en esto.
Nos dice, por ejemplo, en el primero, dando honor a la mujer como vaso frágil, ¿no? Nos da un mandato que la mujer tiene que tratárselo como un vaso frágil, con amor, con ternura, tantas sinónimos que podemos hablar. Y en el segundo elemento nos dice, y como coherederas de la gracia de la vida. O sea, ellas son nuestras coherederas de esa gracia que vivimos, que nos da Dios mediante el matrimonio. Entonces, hermano, y el resultado, ¿qué es para acatar, ¿no? Vivir con ellas, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien claro, ¿no? Si no vivimos con ellas como vaso frágil, nuestras oraciones van a ser eficaces, preguntamos, ¿no? No, van a ser un estorbo, hermanos. Entonces hay que darle énfasis en este elemento principal, ¿no? Y también un papel fundamental del varón es que gobierne la familia en sujeción, en orden, ¿no? Que gobierne, ¿a qué me refiero que gobierne la familia? Que, por ejemplo, el esposo puede gobernar, ¿cómo? En sujeción, primero dando lugar primero a la esposa, después a los hijos. A veces pasa viceversa, ¿no? La esposa a veces puede dar prioridad a los hijos, no debe ser, en sujeción tiene que ser al esposo primero, recién a los hijos. Entonces, ese es el orden de Dios, la sujeción que Dios nos manda que decir, primero el varón, dar prioridad aquí, por la esposa al varón y recién los hijos. A veces las mamás, por el amor que tienen a los hijos, primero están los hijos y después está el esposo, ¿no? Entonces, eso nos manda en esta parte, ¿no? Enseñar a su esposa. Enseñar correctamente lo que es la palabra de Dios, creo que es tarea fundamental para un esposo, ¿no? Y esta parte también es dar la vida por ellas, como Jesús por la iglesia. O sea, nuestro Señor Jesucristo ha dado la vida por la iglesia, ¿no? ¿No? Y nos ha hecho salvos gracias a su muerte en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, eso también nos manda. Tanto a la esposa le manda también eso, ¿no? Es el cuerpo del matrimonio, como ya hemos explicado abundantemente, es el cuerpo, ella es el cuerpo. Y la mujer no se separe del marido. Claramente en Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, nos habla de eso, ¿no? Está sujeta a vuestros maridos. Nos habla también en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 1, ¿no? Nos habla también de las vestimentas apropiadas. Nos habla también, ¿no? Que engendren hijos y gobiernen su casa. Aquí bien claro hemos dicho que gobierna su casa, ¿no? ¿No? Obedecer a vuestros esposos, ¿no? A obedecer a vuestros esposos en las cosas direccionales, espirituales, en todo lo que Dios manda, ¿no? Y también, hermanos, aquí hemos puesto esta parte que tal vez sea de, de estudio, no sea de bendición, sea tal vez de una sugerencia, hermano. ¿Cuáles son las principales causas de divorcio? Lo primero lo he puesto lo que es el yugo desigual, ¿no? Dios nos manda para un matrimonio cristiano que no podemos nosotros tener una pareja, ¿no? Con la que vamos a compartir una vida en común, no tener una pareja que sea yugo desigual, por decirles un cristiano y una persona que no es convertida, a eso se refiere, que dice, ¿no? Claramente, ¿no? El apóstol Pablo a Corintios dice, ¿no? En el capítulo 6, versículo 14, claramente dice qué comunión tiene la justicia con la injusticia, o bien la luz con las tinieblas. Entonces no hay, o sea, siempre va a pasar, si están en yugo desigual, siempre va a haber ese temor de divorcio, ¿no? También, hermanos, una de las partes que he querido enfatizar es el no cumplimiento al orden establecido. Si no cumplimos el orden, si andamos desordenados, que la mujer trabaje y el hombre sea el cuerpo o viceversa, desordenamos el orden de Dios, entonces estamos prestos, ¿no? A tener un divorcio, hermanos. Entonces, es bien importante hacer caso, ¿no? El orden de Dios, ¿no? También con eso, hermanos, las causas del divorcio sería el adulterio, los pleitos. Si, digamos, estamos en yugo desigual, vamos a tener estas causas, que es adulterio, pleitos, celos y demás contiendas, etcétera, hermanos. No podemos hablar. Y tal vez esto, hermanos, una sugerencia mía, ¿no? Que, hermanos, a veces aplíquenlo, hermanos. Funciona, porque la verdad en mi caso me ha funcionado, hermanos. A veces no tenemos problemas, o sea, tampoco el matrimonio puede ser algo
algo bien feliz, algo bonito. Siempre hay problemas. Detrás de los problemas también hay grandes soluciones, hermanos. Ustedes saben, la palabra de Dios dice que cada cual, detrás de cada problema siempre va a haber una bendición. O sea, cada cual podemos tener un tropiezos, caídas. Y para eso, hermanos, ¿no? Deber, ¿no? También he puesto estos términos, por ejemplo, los deberes conyugales lo encontramos en Pedro, en el capítulo 3, versículo 1 al 22. Léanlo, hermano. Cuando tengan un problema, algo, véanlo. Y cuando hay problemas en el matrimonio, lean Corintios en el capítulo 7 al capítulo 40, ¿no? Es una sugerencia mía para que, hermanos, se solucionen los problemas. Bueno, hermanos, he querido desarrollar también, hermanos, para hacer, digamos, un análisis propio, que lo dejo al criterio de ustedes para que lo analicen, el matrimonio según la ley de los hombres, ¿no? Esto también, hermanos, no es por desacatar, ¿no? Porque Dios nos llama a obedecer a vuestras autoridades, nos habla en la palabra. Pero, hermanos, es un análisis que yo lo he hecho para que ustedes se den cuenta cómo debería funcionar el matrimonio, cuál es lo que nos conviene, hacer caso a la palabra de Dios. También esto, en líneas generales, deberíamos hacer caso, porque hoy en estos tiempos, en otros países, tal vez el pastor, ¿no? El anciano de la iglesia puede casar, tiene esa autoridad, pero en otros países siempre hay el oficial de registro civil, ¿no? Que es el encargado, mediante la autoridad delegada, a que haga esta tarea de hacer casar en el matrimonio, ¿no? Hermano, para eso, hermano, tal vez unas características mencionarles que para la ley de los hombres, ¿cuál es? ¿Qué es el matrimonio? Es el núcleo fundamental y la base de la sociedad, ¿no? No, es un proyecto de vida en común, eso dice, ¿no? Y hermanos, también nos llama la atención, hermanos, esta partecita, ¿no? ¿Por qué, hermanos, nos hablan, ¿no? De igualdad de derechos, obligaciones? Igualdad en derechos, obligaciones y oportunidades. También en diferentes países, ¿no? De Latinoamérica, en lo general trata estos conceptos básicos, ¿no? De la igualdad de derecho y obligación. Y en otros países también se habla de género, inclusive ya se ha establecido, ¿no? Matrimonios de ambos sexos, ¿no? De identidad. O sea, ¿por qué, hermanos? Por esta globalización, por el cambio. Claramente en la Biblia nos habla que la maldad se incrementará. En estos tiempos estamos yendo a una globalización en la relación del matrimonio. ¿Globalización a qué me entero? A que la gente está pidiendo esa igualdad, ¿no? Esa oportunidad. En varios países ya se da inclusive la inserción laboral dentro del organismo, de las administración del Estado, que tiene que incorporarse un 50%, dependiendo del Estado donde están, se incrementa, ¿no? La oportunidad laboral a la mujer. O sea, yo pienso que no es malo, solamente lo dejo en su criterio. Si es bueno, digamos, para una relación matrimonial, estos conceptos, ¿no? O estos mandatos que da determinada condición de cada país, de acuerdo, ¿no? Al código de familia que tenga cada país, hermanos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les hablo de este tipo por ejemplo, en el divorcio. Antes, hermanos, me acuerdo, ¿no? Antes había la protección al matrimonio, ¿no? Por ejemplo, en una demanda de divorcio no podían divorciarles fácilmente. Había unas medidas de conciliación, términos inclusive de tiempo para decidir las causas. Inclusive en algunos códigos de Latinoamérica había causales de divorcio, por ejemplo, adulterio, falta de trabajo, tantas cosas que había, tantas causas. Pero hoy en día, hermanos, en la mayoría de los estados, ¿no? En los códigos familiares, ya no es así. Por ejemplo, en el país donde estoy yo, en Bolivia, ya el divorcio se da solamente por una causal que es la discordia. La discordia podemos entenderlo como un desacuerdo, no entendimiento entre personas, y entonces ahí el Estado supone la ruptura del proyecto de vida en común. Lo más fácil. Entonces, hermanos, ¿qué pasa en estos tiempos? Inclusive en algunos países ya se da
mediante el divorcio por la notaría judicial, que tiene sus requisitos, que no tienen que tener hijos, no tienen que tener bienes materiales, y ejemplo, y etcétera, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, lo dejo al análisis de ustedes para que vean si de verdad esta situación no es porque el gobierno va a imponer, sino es según la evolución del hombre, porque el hombre evoluciona y cree tener más derechos, cree tener, y no están tal vez aconsejados o viendo la palabra de Dios, o no guiados por un anciano de alguna iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hacen a la voluntad del pueblo, ¿sabe? En estados democráticos, se puede decir, a la diferencia que monárquicos es una obligación. En estados democráticos, ¿quién es el que manda? El pueblo. Y los gobernantes hacen las leyes según el pueblo mande, según la coyuntura social, según lo que la vivencia o el avance tecnológico o el avance familiar o el avance de trabajo se da, ¿no? Hay varios factores, hermano. Los hago estas puntualizaciones para que ustedes hagan un análisis personal y los dejo a su sana crítica, a su sano criterio, analícenlo si de verdad podemos vivir, ¿no?, en paz y armonía y un matrimonio bueno, ¿no? Hermanos, también esto a manera de ilustración lo he hecho también, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, en términos espirituales, Él es nuestra cabeza, ¿no? En la Biblia lo menciona, hermanos, que Jesucristo es la cabeza, es el esposo, ¿no? Aquí estamos, también lo he hecho una ilustración, Él es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo, Él es la cabeza. Y el cuerpo es la iglesia, aquí, la iglesia. La iglesia es el cuerpo y es a la vez la esposa, ¿no? Y si Jesucristo es el esposo y nosotros somos la esposa, y dentro de la iglesia los cristianos pertenecemos a la iglesia y somos la esposa y el cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa, señores? ¿Qué evento estamos esperando, hermanos, para verlos también? Que hay aquí un tema familiar, pero espiritual respecto a nuestro Señor Jesucristo, que espiritualmente es nuestro esposo. Porque nuestro esposo promete, ¿no? En la palabra nos dice que va a haber el rapto, ¿no? Que el rapto, ¿qué pasa? Que nuestro Señor Jesucristo, como es cabeza, va a venir hasta las nubes. Aquí, esta es una nube, va a venir hasta las nubes, ¿no? Y va a recoger su cuerpo, que es la iglesia. Esta iglesia va a ir aquí a la nube, al encuentro con él. Pero en la palabra nos dice en un abrir, cesar de ojos, que los muertos primero resucitarán, ¿no? Y después los que quedemos y estemos vivos, iremos al encuentro del Señor en las nubes, ¿no? Y vamos a estar en el nube y al Señor Jesucristo vamos a encontrar, y el Señor Jesucristo nos va a llevar al cielo, y ahí se van a realizar eventos principales como es las bodas del Cordero, también puede ser el galardón de las medallas. Son tantos eventos que van a realizar que posteriormente en otros estudios vamos a estar hablando de estos temas tan importantes y controversiales. Para eso, hermanos, también hay un sustento bíblico. Tanto ustedes pueden verlo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, nos habla todo del rapto. Lo hago esta comparación, hermano, porque el tema de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es un tema familiar, espiritual también. Como en la palabra dice, Él es nuestro esposo. Y nosotros somos la esposa, la iglesia, los cristianos, ¿no? Y ahí va a venir, a esto estamos esperando, hermanos, por eso estamos. Concluyendo, hermanos, con este tema que es el estudio de la familia, hermanos, no hemos querido entrar en detalles, hemos querido dar las pautas principales, hermano, para estar, ¿no? Y, hermano, también, como siempre, trazando un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este estudio de la familia, no? El principal objetivo es estar en la voluntad, ¿no?, de Dios, hacer la voluntad de Dios, ¿no? Vivir conforme a lo establecido por Dios, ¿no?, para el matrimonio, ¿no? Hermano, y el resultado, ¿qué tiene que ser, no? Acatando la voluntad de Dios, viviendo en el orden que Dios ha establecido. ¿Cuál tiene que ser el resultado, no? Ser bendecidos por Dios, agradar a Dios, ¿no? Porque cuando hacemos su voluntad, agradamos a Dios, ¿no?
Y también, hermano, tener una familia unida, ¿no? No desordenada, ¿no? Tal vez podemos decir con problemas, pero problemas que se van a resolver según la palabra de Dios, ¿no? Pero no, tal vez aflicciones, hermano. Tras la aflicción hay una gran solución también, hermanos. Entonces, eso es los resultados que se tienen que ver, hermanos, ¿no? Si nada más y esperando y que Dios permita un nuevo estudio, hermanos, me despido en la paz del Señor. Gloria a Dios.